ama men charra. Aviro, yameya kukekayanki. Alilancho. Desde la fundación del Colegio Virgen de Europa apoyamos el decenio de las culturas indígenas y las lenguas indígenas que ha convocado la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Un colegio como el nuestro tiene que estar abierto al mundo, tiene que valorar el patrimonio cultural, material e inmaterial de la humanidad. Y eso estamos haciendo cuando hemos invitado a venir al colegio a personas relevantes del liderazgo de las culturas indígenas en el mundo. Muchas gracias. Estas 5.000 culturas indígenas de las que forman parte estos pueblos representan en gran medida la diversidad cultural de la humanidad, junto con las minorías étnicas, las minorías religiosas y las minorías lingüísticas. Y en esa diversidad cultural pues, hay una gran riqueza en cuanto a los valores, los principios de vida. Una riqueza cultural que mucho puede ayudar también, no solamente a los pueblos indígenas a enfrentarse a los desafíos, sino también al conjunto de la humanidad. Pensemos, por ejemplo, en la relación tan estrecha que tienen los pueblos indígenas con la madre tierra, la naturaleza, como ellos la denominan, la madre tierra, el medio ambiente, o pensemos también en los valores de reciprocidad, de ayuda mutua, de fraternidad, ¿no? Con los que se sienten identificados todos estos pueblos. O pensemos también el trato tan importante que le dan y de tanto respeto a los mayores, a los ancianos en sus comunidades. O quizá también, ¿por qué no?, mencionar la importancia que tienen para estos pueblos la espiritualidad, ese sentido de trascendencia, ¿no?, que incluso bueno, pues el propio Papa Francisco ha puesto en valor. Lo cierto es que dentro de esta gran riqueza cultural de los pueblos indígenas está lo que denominamos el patrimonio cultural material, los grandes templos, los grandes centros ceremoniales, pensemos en Machu Picchu, pensemos en las pirámides prehispánicas, pensemos en las líneas del desierto de Nazca en Perú y otros tantos, ¿no?, referentes, ¿no?, de la cultura material de los pueblos indígenas. Pero junto con ello está también, claro, la cultura inmaterial, los conocimientos tradicionales, los mitos, las leyendas, las danzas, los conocimientos que tienen, por ejemplo, de la medicina tradicional, tan importante y del que además la medicina moderna también se ha aprovechado en muchas ocasiones. Dentro de la riqueza cultural de los pueblos indígenas hay algo que destaca especialmente, que son las lenguas, los idiomas indígenas. Los indígenas hablan muchas de las 7.000 lenguas que todavía perviven en la humanidad en nuestro tiempo, y la lengua, como bien sabemos, el idioma no es solamente un medio de comunicación, una manera de comunicarse, sino que también la lengua es una manera de identificarse, de preservar la cultura, y también las lenguas esconden, los idiomas indígenas esconden valores, principios, conceptos. Por eso cuando se pierde una lengua indígena, en gran medida se pierde una cultura para estos pueblos y se pierde un patrimonio para el conjunto de la humanidad. Consciente de eso, Naciones Unidas, a través de su Asamblea General, proclamó el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas en 2022 y encargó a la UNESCO y al Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas que se ocupase precisamente de coordinar este decenio para poner en valor la importancia de las lenguas indígenas, para conocer mejor a los pueblos indígenas y a sus culturas y para intentar precisamente proteger y preservar sus idiomas. En ese contexto, la Fundación del Colegio Virgen de Europa, escuela asociada a la UNESCO, y la Cátedra de Pueblos Indígenas de la Universidad Carlos III de Madrid han programado colaborativamente un marco de trabajo y de encuentro en las escuelas de la UNESCO de Madrid y con la sociedad civil y con otra serie de actividades también en la universidad, en la que van a participar, en este marco de encuentro van a participar dos representantes de los pueblos indígenas. Uno que procede del pueblo maya de Yucatán en México y otra que procede, una líder indígena que procede del pueblo Mixac en Colombia. Durante una semana tendrán lugar diferentes actividades, diferentes encuentros con profesores, con estudiantes en distintas escuelas y podremos conocer de esa manera mejor las culturas de los pueblos indígenas y podremos conocer también el valor que le dan a sus lenguas y a sus idiomas diferenciados. Lakesh, Bishabelesh, Bishanikesh, Tenejachki y Maquinwol. Yo soy Ángel Zulub del pueblo maya yucateco en México. Formo parte del centro comunitario Ukuchilk Chivaloom.
Las lenguas indígenas son una puerta que nos permite entrar a los pueblos originarios, conocer nuestras formas de pensamiento, nuestras formas de sentir la realidad, nuestras formas y maneras de habitar nuestros territorios. Las lenguas indígenas son un legado ancestral muy importante de nuestros abuelos y de nuestras abuelas. Es por ello que es importante protegerlas, es importante defenderlas, es importante seguir transmitiéndola a las nuevas generaciones, porque es un legado no solamente para los pueblos originarios, sino para toda la humanidad. Yo les invito a conocer las lenguas indígenas, valorarlas, aprender de ellas y, por supuesto, cuidarlas y defenderlas. Es tarea de nosotros como pueblos originarios que somos, pero también de toda la humanidad, proteger las lenguas indígenas de todo el mundo. Namisa merayu, namuy nubireyu, mayelan pachitehualem genjinrao. Soy Liliana Pechené, del pueblo indígena Misak del sur de Colombia, y quiero contarles que las lenguas indígenas son tan importantes tanto como nuestra propia existencia. Ahí vive la espiritualidad expresada en un mundo intangible, es decir, en las plantas, en los animales y elementos de la madre tierra. En las lenguas indígenas está nuestra interpretación del tiempo y su dimensionalidad. Asimismo, nuestra indicación de la identidad como espacio universal. Por eso, nuestro espacio es tan importante porque representa el pasado y futuro. No solo son lenguajes de la identidad de los pueblos indígenas, sino son los discos duros de nuestra memoria como una expresión viva de nuestra identidad que se niega a desaparecer en un mundo globalizado y que hoy representa la riqueza del mundo. Nos vemos pronto en Madrid, España.